Ya, se está grabando, qué bueno. Es para mí un placer en esta oportunidad darles la bienvenida al ciclo de seminarios de jurisprudencia destacada del año 2025, que es organizado por la Asociación de Derecho Administrativo. Agradecemos entonces especialmente a nuestros expositores y a quienes nos acompañan por primera vez, interesados en analizar el impacto de la jurisprudencia. La DAT lleva varios años organizando este ciclo de seminarios. Y se ha transformado en un evento, en referente para los que somos un poco fanáticos de esta disciplina del derecho. Hoy contamos, ¿cierto?, con tres expositores de primer nivel que van a analizar en un tiempo aproximado de 15 a 20 minutos, cada uno de ellos aspectos claves de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema y de la Contraloría General de la República. Desde una mirada dogmática, pero también crítica, cada uno de nuestros expositores, por supuesto, que tiene la discrecionalidad para haber hecho este análisis de los temas que a su juicio son los más relevantes de destacar en cada una de estas áreas de la jurisprudencia. Y también invitamos a nuestros a los asistentes, ¿cierto? Vía telemática que puedan hacer sus preguntas. Primero cada uno de ellos va a hacer su exposición y al final nosotros vamos a hacer las preguntas. Por lo tanto, pueden o anotar cada uno sus preguntas o también compartirlas a través del chat. Y nosotros, luego de las exposiciones, vamos a hacerle las preguntas a los ponentes. La idea es que podamos después dar un periodo de unos 25 o 30 minutos para que podamos estar conversando y resolviendo dudas de los aspectos que a ustedes les llama más la atención en cada una de estas áreas de la jurisprudencia. Sin más preámbulos, entonces vamos a dar paso a nuestro primer expositor. Entonces le vamos a dar la palabra a Alejandro Cárcamo Rigetti. Él es abogado de la Universidad de Talca, doctor en Derecho de la misma casa de estudio y profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Católica del Maule. Em, Alejandro, entonces te cedemos la palabra para que puedas exponer tu presentación y la puedas compartir. Muchas gracias, Karen. Muy buenas tardes a todas y a todos. Voy a compartir pantalla. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer la invitación extendida a participar en esta actividad por parte de Guillermo en representación de la directiva de nuestra asociación y en segundo lugar, felicitar la continuidad de esta iniciativa académica. Dado que los tiempos son acotados, he efectuado una selección de manera quizás un tanto arbitraria de algunas materias en las cuales me parece se han pronunciado fallos relevantes, o se pronunciaron más bien fallos relevantes durante el año 2025, fundamentalmente por parte de nuestra Corte Suprema. Pero como aspecto previo, me parece tener en consideración los cambios de integración que ha tenido particularmente la tercera sala en atención a los hechos que son por todos nosotros conocidos, los que me parece que de alguna u otra manera puede haber impactado en algunos cambios de criterios que voy a comentar a continuación. El primer gran tema que quiero comentar dice relación con el financiamiento de medicamentos de alto costo. La verdad es que perdón, voy a avanzar en la diapositiva. Respecto a este primer tema, como decía, la verdad es que durante gran parte del año 2025, en numerosos fallos, la Corte Suprema se había pronunciado acogiendo los recursos de protección interpuestos siguiendo la línea jurisprudencial que se inicia en el año 2017, cuando lo requerido era el otorgamiento de medicamentos de alto costo no previstos por el sistema público de salud, pero necesarios para enfrentar situaciones de salud que pudieran poner en riesgo, peligro inminente, la vida de los recurrentes. El argumento es simple pero contundente. No es posible hacer prevalecer consideraciones administrativas, técnicas y o económicas cuando se encuentra en peligro la vida de una persona. No obstante, en este contexto de la jurisprudencia que podríamos denominar tradicional, hay que considerar aquellos fallos, eso sí, que rechazaban los recursos de protección intentados cuando no se acreditaba un riesgo vital inminente para la vida del afectado. No obstante, yo diría que durante la última parte del año 2025, la Corte Suprema parece cambiar su posición jurisprudencial, rechazando los recursos de protección intentados sobre la base tanto de argumentos procesales como sustantivos. Desde la perspectiva procesal, se va a sostener que el recurso de protección carece de la idoneidad necesaria para resolver
este tipo de situaciones fundamentalmente, dado que tiene una naturaleza cautelar, sin forma de juicio y de urgencia, requiriendo entonces un derecho indubitado. Pero desde el punto de vista sustantivo, este cambio jurisprudencial implica un reconocimiento y validación de la plena vigencia del principio de legalidad y en particular del principio de legalidad del gasto público, dando aplicación al marco normativo existente en materia de financiamiento de medicamentos. Estoy pensando en garantías explícitas en salud o de la misma ley 20.850, reconocida como la ley Ricarte Soto. Adicionalmente, estos pronunciamientos reconocen que la planificación y el diseño de las políticas en materia sanitaria es algo que corresponde exclusivamente a los órganos colegisladores y a la administración, dado su carácter eminentemente técnico y especializado, y que por lo tanto, a partir de procedimientos reglados, se prioriza, en definitiva, el otorgamiento de medicamentos y desde esa perspectiva, los tribunales de justicia no pueden intervenir en esa materia. Muy importante es también consignar de que la Corte Suprema, en esta línea jurisprudencial, entiende que el acoger los recursos de protección implica afectar la garantía de igualdad ante la ley, tanto respecto del recurrente, dado que hay otros que no van a obtener esa prestación de salud encontrándose en la misma situación en la medida de que no recurren, como también respecto de los laboratorios farmacéuticos, dado que en definitiva, a partir de aquellos recursos de protección que son acogidos, se ordena una compra directa, ¿verdad?, que no responde a la ley 19.886. Esta jurisprudencia, la que personalmente celebro, ya que estimo que pondera adecuadamente las circunstancias fácticas y elementos jurídicos involucrados, ha sido objeto de dos columnas que dejo ahí a disposición por si fuera de interés revisar. Ahora bien, en segundo lugar, en materia de función pública existen pronunciamientos también interesantes en distintos ámbitos. En cuanto a los empleos a contrata y a la aplicación del principio de protección de la confianza legítima, la Corte Suprema ha consolidado el criterio que ya había sostenido en el mes de marzo de 2023 a partir de diversos fallos, señalando, ¿verdad?, que a partir de una contrata que tiene una duración de 5 años o más, ese es el criterio estabilizador, en definitiva, de la contrata. Esta no puede ser terminada o no renovada si no es mediante una calificación deficiente o una medida disciplinaria de exclusión. No obstante, particular importancia tiene un fallo pronunciado el año 2025, que es el que ustedes están viendo en la diapositiva, donde la Corte Suprema, bien digo, ratifica, confirma una sentencia de la Corte de Apelaciones de Talca, que es una sentencia que, dicho sea de paso, me toca de bastante cerca porque fui el patrocinante de ese recurso de protección. Y en definitiva, esta es la primera sentencia donde la Corte Suprema valida el criterio de la Contraloría General de la República del mes de noviembre del año 2024, que calificó como un asunto litigioso lo relativo a la aplicación del principio de confianza legítima. Ahora, este fallo también ha sido objeto de una interesante columna por parte del profesor Román Cordero. En lo personal, he sido crítico de la aplicación del principio de protección de la confianza legítima en materia de empleo a contrata, por estimar que aquello contraviene el marco legal vigente. No obstante, es importante destacar la estabilidad del criterio jurisprudencial del año 23 durante el año 2025. En segundo lugar, en cuanto a las personas contratadas a honorarios, también es cierto que se mantiene una línea jurisprudencial vigente ya desde el año 2015 en el fallo Vial Payán con Municipalidad de Santiago, en el cual la Corte Suprema reconoce la calidad de contrato de trabajo a aquellos honorarios que se han desempeñado sin solución de continuidad por largo espacio de tiempo y bajo indicios de laboralidad. No obstante, durante el año 2025 es importante también señalar que se mantiene un matiz que introduce la Corte Suprema el año 2018 a propósito de la aplicación del principio de la sanción de nulidad del despido, es decir, a partir del año 2018, y lo mantiene durante el año 2025, la Corte Suprema entiende que esa sanción no es aplicable cuando la relación laboral surge a partir de una declaración judicial. Eh, Básicamente se sostiene durante el año 2025 que resulta improcedente en este tipo de casos la sanción de nulidad del despido, por cuanto dicha institución se desnaturaliza cuando se extiende a órganos públicos que contrataron conforme a un estatuto legal específico.
No obstante, eso sí, se ha mantenido vigente durante el año 2025 la obligación de pagar retroactivamente las cotizaciones durante la vigencia del vínculo laboral declarado judicialmente, estableciendo algunas limitaciones que parecen novedosas. Así se sostiene que como regla general corresponde al empleador enterar las cotizaciones respecto de los periodos efectivamente trabajados. No obstante, se precisa que tratándose de relaciones originadas en contratos a honorarios con la administración, dicha obligación admite algunas modulaciones relevantes, especialmente cuando el trabajador ha pagado directamente sus cotizaciones o cuando el vínculo se desarrolló bajo la apariencia legítima de un trabajador independiente, lo que excluye en ese caso la aplicación de sanciones propias de la mora como multas e intereses penales al no configurarse un incumplimiento imputable al empleador público. De esta perspectiva, entonces, existe algunos aspectos novedosos durante la jurisprudencia de la Corte Suprema durante el año 2025 en materia de contrato honorario, sin perjuicio de lo cual se mantiene el criterio del año 2015, como lo anticipé, con el matiz introducido el año 2018 respecto de la aplicación de nulidad del despido. En lo personal, también he sido crítico respecto de la solución adoptada por la jurisprudencia en esta materia por afectar el principio de juridicidad, y me parece que precisamente los argumentos que llevan a la Corte Suprema a no aplicar la sanción de nulidad del despido en estos casos es el mismo argumento que permitiría sostener de que un contrato honorario no puede mutar en un contrato de trabajo. En tercer lugar, en cuanto a la salud incompatible con el desempeño del cargo como causal de declaración de vacancia de este. Desde el año 2021, la Corte Suprema, contrariando de hecho la jurisprudencia de la Contraloría, había acogido los recursos de protección interpuestos cuando el informe de la COMPIN declaraba la salud del funcionario como recuperable. Desde esa perspectiva se generaba una derogación jurisprudencial, o se dejaba derechamente sin aplicación las normas legales que facultan a la administración al efecto. Este criterio se mantiene durante gran parte del año 2025, aunque nuevamente en los últimos pronunciamientos de la anualidad señalada se va a sentenciar que no existe una ilegalidad ni arbitrariedad en la actuación de la autoridad, toda vez que la declaración de salud incompatible y la posterior vacancia del cargo se funda en hechos no controvertidos como es el uso prolongado de licencias médicas, y además se trata de una potestad expresamente reconocida a la administración y el informe de la COMPIN, por ende, no es vinculante. De esta perspectiva, entonces, se señala que debe distinguirse entre lo que es la salud recuperable y la salud incompatible. La Corte Suprema razona, en definitiva, que eh, esta distinción es relevante, ya que explica que la causal de declaración de vacancia por salud incompatible no se contrapone a la calificación de recuperable que pueda realizar la COMPIN, pues no guarda relación con una imposibilidad definitiva de recuperación, sino con la existencia de un impedimento funcional objetivo para desempeñar el cargo de manera continuada. Criterio que, por cierto, nos parece acertado, dado que la jurisprudencia anterior implicaba efectivamente una derogación jurisprudencial de las normas que reconoce esta facultad a la administración. Un cuarto aspecto en materia de función pública dice relación con las destituciones aplicadas en el contexto de uso irregular de licencias médicas. Durante el año 2025, las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema han tenido la ocasión de emitir los primeros pronunciamientos en el control judicial de las medidas disciplinarias aplicadas a partir de, este caso, de estos casos que fueron develados, ¿verdad?, por la Contraloría General de la República. La verdad es que si uno revisa los pronunciamientos de las Cortes de Apelaciones, son bastante variados, ¿ah? En algunos casos se acogen los recursos de protección fundamentalmente aplicando el principio de proporcionalidad de la sanción y revisando específicamente, ¿verdad?, las circunstancias del caso concreto, y en otros, por el contrario, se ha ratificado la medida de destitución aplicada por la administración del Estado. Ahí simplemente señalo algunos ejemplos, en el caso de la Corte de Punta Arenas, en el caso también de la Corte de Coyhaique. No obstante, es importante destacar que el fallo de la Corte de Punta Arenas, que había acogido un recurso de protección, va a ser con posterioridad revocado por la Corte Suprema. Eh, ¿Qué es lo que va a hacer la Corte Suprema? Bueno, sentencia que el principio de probabilidad
¿Nos está escuchando, Alejandro? ¿Perdón? Algo sucedió con el audio. Lo último que dijiste que no se estaba escuchando bien. Ah, perfecto. Pero ahora sí, ¿sí? Ya, muchas gracias. Decía entonces que el fallo de la Corte de Punta Arenas, que está ahí en la diapositiva, fue con posterioridad revocado por la Corte Suprema, la cual en definitiva va a ratificar la medida de destitución impuesta. La verdad es que el argumento de la Corte Suprema es bastante simple, señala que la probidad administrativa exige una conducta funcionaria intachable y que la destitución es una medida aplicable frente a la infracción o vulneración grave del principio de probidad administrativa. Y concluye en ese fallo que el uso indebido de una licencia médica para realizar un viaje fuera del territorio nacional, ajeno, por cierto, a la finalidad del reposo, con el consiguiente menoscabo al patrimonio de la entidad pública y la afectación al debido cumplimiento de las funciones del organismo administrativo, justifica la imposición de una destitución. En este contexto, al parecer, la Corte Suprema sostendrá en el futuro un criterio estricto en comparación al que es posible desprender de ciertos pronunciamientos de las Cortes de Apelaciones en cuanto a las medidas disciplinarias de destitución que apliquen los organismos de la administración en este tipo de casos. Ahora bien, en tercer lugar, y muy breve, porque me debe ir quedando poco tiempo, respecto del derecho administrativo sancionador, durante el año 2025 destacan algunos fallos de la Corte Suprema que se refieren al control de algunos aspectos de legalidad en el ejercicio de potestades sancionatorias de la administrativa. Por ejemplo, encontramos fallos que se pronuncian respecto de la aplicación de la garantía del debido procedimiento administrativo, del principio de proporcionalidad de las sanciones, de la tipicidad o configuración de la infracción, y existe uno también que no lo incorporé ahí sobre el principio non bis in idem, ¿ah? Y también el principio de congruencia. Sin embargo, cabe destacar que existe una tendencia jurisprudencial que se muestra bastante diferente respecto de la decisión administrativa en cuanto a la aplicación de sanciones administrativas. Es decir, la jurisprudencia judicial de la Corte Suprema, fundamentalmente, ha señalado que cuando la sanción es aplicada dentro de los márgenes que la ley establece y el acto administrativo que le impone se encuentra debidamente fundado, ello no amerita en el fondo ningún tipo de revisión desde el punto de vista judicial, calificando en estos casos la proporcionalidad, en mi opinión, equívocamente como un aspecto de mérito y por lo tanto no susceptible de control jurisdiccional. En concreto, si la sanción está aplicada dentro del marco establecido por la ley y el acto está fundado, no existe revisión judicial posible respecto de esa decisión. Finalmente, ya para ir cerrando, en materia de juicio de cuentas, una materia bastante desconocida, poco tratada, también es posible encontrar algunos pronunciamientos interesantes durante el año 2025 en materia de recursos de queja, conocidos por la Corte Suprema, interpuestos contra el Tribunal de Cuentas de segunda instancia. De la revisión efectuada, es posible ver recursos de queja acogidos en aquellos casos en que la Corte Suprema ha estimado que el demandado no tiene la calidad de cuentadante y que por lo tanto carece de la capacidad para responder de manera civil y extracontractual en el contexto de un juicio de cuentas. No obstante, también hay fallos relevantes durante el año 2025 que han rechazado recursos de queja y confirmado el criterio de la jurisprudencia del Tribunal de Cuentas en torno a que el plazo, en torno a que la caducidad, ¿verdad?, del reparo, es decir, en cuanto al plazo de caducidad, el año se cuenta hasta la presentación del respectivo reparo en el tribunal y no con la notificación, como lo han postulado algunos profesores, dentro del profesor Jaime Jara, por ejemplo. Ahora bien, todo lo anterior es sin perjuicio de los interesantes fallos que durante el 2025 se pronunciaron sobre migración, desalojo de inmuebles ocupados ilegalmente, rechazo de otorgamiento, renovación de patentes de alcoholes, también en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, en materia de expropiaciones, en materia de amparo económico, entre otras, todas las cuales no era posible de abordar en esta acotada y modesta presentación. Muchas gracias y quedo atento después al diálogo que se pueda generar.
Muchas gracias a ti, Alejandro. Excelente análisis. La verdad es que es bastante completo. Has abordado em, con profundidad bastantes materias, todas muy interesantes, ¿cierto? Todas muy contingentes. Así es que, bueno, las preguntas que quieran realizar a la presentación de Alejandro las van anotando, las vamos dejando para el final. A continuación, bueno, y antes de darle la palabra a Camilo, tengo que pasar noticias comerciales. La DA de esta semana va a publicar el boletín. Acaba de llegar Patricia, que no es nuestra directora que nos está acompañando también en esta oportunidad. Bueno, entonces a continuación le voy a dar la palabra a nuestro segundo expositor, Camilo Mirosevich Verdugo, abogado de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, magíster en Derecho por la Universidad de Heidelberg y la Universidad de Chile, actual estudiante de doctorado en Derecho de la Universidad de Rijeka, Croacia. Sí. Profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Central de Chile y ex jefe de la División Jurídica de la Contraloría General de la República. Camilo es experto en análisis de jurisprudencia destacada, así es que en este caso nos va a ilustrar, ¿cierto?, con análisis de la jurisprudencia de la Contraloría General de la República y le damos entonces la palabra a Camilo. Muchas gracias, Karen. Gracias por la presentación. Gracias a la Asociación de Derecho Administrativo en la persona de su presidente Guillermo. Aprovecho a saludar también a Patricia Miranda que se unió, a Joaquín también. Y bueno, felicitar, como dijo Alejandro, esta es una iniciativa que se viene repitiendo hace harto tiempo y creo que es una muy buena instancia para compartir en breve tiempo y podernos actualizar entre todos, ¿no? Porque esa es la gracia que tiene esto, sobre todo para los profesores. De repente el día a día nos come y obviamente siempre es bueno que un colega ayude y facilite a revisar las decisiones que uno cree más relevantes. Yo en este caso, como lo he hecho en años anteriores, me voy a dedicar a comentar dictámenes de Contraloría. Y como sabemos, la Contraloría emite al año 20.000 dictámenes, entonces no es una tarea fácil de seleccionar y también es una tarea bien arbitraria, ¿no? Pero yo no hice PPT, pero cuando vi la última imagen de que puso Alejandro, yo creo que hubiese sido bueno hacerla, porque la rompió con la foto ahí de Julio Iglesias, la rompió. Yo no hice PPT, entonces va a ser un poquito más fome mi presentación. Yo seleccioné dictámenes del 2025 en tres temas, porque claro, uno ahí la posibilidad de perderse en un montón de materia es muy grande, por lo tanto yo seleccioné tres temas. El primero, la ley Karin. El segundo, un tema que nos ha interesado a la mayoría de los que estamos acá, tiene que ver con probidad, ¿no? Que es un macro tema. Y por último, el tema de las funciones y atribuciones. En esa selección traté de mirar dictámenes realmente nuevos, que fijan criterios que antes no estaban. No obstante, la Contraloría siempre cuando se pronuncia no lo hace a partir de cero, ¿no? Lo hace siempre tomando criterios previos que son citados también en los dictámenes, por lo tanto, probablemente no hay grandes pronunciamientos tan ex novo, vamos a decir, pero los que seleccioné son criterios que incluso algunos de ellos vienen a consolidar líneas jurisprudenciales previas, pero que son igualmente interesantes porque ponen puntos que antes no estaban dichos o no estaban expresados de esa manera. Entonces, lo primero es el de la ley Karin. Es un dictamen que va a cumplir un año desde febrero del 2025, el dictamen 305/38. No todos los dictámenes, ustedes saben, se llaman número E. Y ya no hay ni que decirlo porque lo que quiere decir la expresión E es que es electrónico, era para distinguirlo de los dictámenes físicos pre-pandemia. Hoy día son todos en realidad dictámenes, así que yo el E me lo voy a saltar, ¿no? El 305/38 está un dictamen muy relevante en materia de ley Karin porque viene a complementar, a clarificar el instructivo que había impartido la Contraloría precisamente por la entrada en vigencia de la ley Karin el año anterior, el 2024. Entonces, este es un dictamen que viene a abordar un punto, que es el párrafo penúltimo del apartado séptimo de este instructivo. Como sabe, la Contraloría ha venido sacando varios instructivos, lo que facilita bastante el conocimiento sobre materia. Hay personas que le piden a la Contraloría precisar este instructivo y la discusión era
la procedencia de otras sanciones menos gravosas que la destitución frente a hechos calificados como acoso laboral o acoso sexual, ¿no? Si uno recuerda, pre-ley Carin, el acoso sexual solo podía ser sancionado con la medida disciplinaria de destitución, por lo dispuesto en el artículo 125 del Estatuto, y cuando la ley Carin entra en vigencia el 1 de agosto del año 2024, el acoso laboral cae en la misma categoría. Y eso es lo que hace la ley Carin, precisamente modifica el 125 y entonces incorpora también al acoso laboral como sujeto de la medida disciplinaria de destitución. Y por lo tanto, si uno miraba la ley Carin, eh, el, cualquier hecho que se calificara como acoso laboral o sexual, había que sancionarlo con destitución. La Contraloría eh, hace una interpretación distinta y cambia algo que era ya asentado hasta ese momento y que todos entendíamos que era de esa manera, y lo hace agarrándose de una modificación que introduce la ley Karen en el artículo 140 del Estatuto. Y es una norma que, y la voy a leer textual, la parte pertinente, ¿no? Dice, con todo, cuando la autoridad determine la absolución o aplique cualquier medida disciplinaria respecto de los hechos referidos en el artículo 84, letras M o L, deberá notificar la resolución que afina el procedimiento a la persona denunciante, quien podrá reclamar a la Contraloría. O sea, este artículo se pone en el supuesto que el jefe de servicio aplique una medida disciplinaria distinta a la destitución o absuelva. ¿Ya? ¿Y por qué lo dice? Lo dice para efectos de que la víctima, presunta víctima, ¿no? El denunciante, pueda reclamar a la Contraloría por no estar de acuerdo con que se haya absuelto al denunciado o que se le haya aplicado una medida menos gravosa que la destitución. Esa era la lógica de la ley Karen. Pero la Contraloría se agarra de ahí para decir, no, mire, acá el legislador abrió la puerta a que hayan otras medidas disciplinarias. ¿Ya? No solo para efectos del reclamo, sino que incorporó entonces en el abanico de sanciones que tiene el jefe de servicio en el contexto de la potestad disciplinaria, ocupar una medida distinta a la destitución. Bueno, eso no era la intención de la ley Karen, ¿ya? Así, desde el punto de vista de la intención del legislador, ¿no? No estaba dentro de la ley Karen haber rebajado la sanción de destitución para el acoso sexual, ni tampoco imponer al acoso laboral una sanción distinta a la destitución. Todo lo contrario, se quería subir el estándar. Pero yo, dicho eso, yo felicito el dictamen, porque me parece que la decisión de política legislativa era exagerada y era incorrecta. Yo siempre he estado en contra de esta tendencia que hay del legislador de aplicar sanciones tasadas, o sea, frente a un hecho que haya una única posibilidad. Porque eso desconoce las circunstancias particulares del caso y pone al jefe de servicio en una disyuntiva muy nefasta que es absolver o echar a la gente. ¿Ya? Y entonces, en la práctica, muchos casos de acoso sexual pre-ley Karen se terminaban absolviendo. No obstante, había mérito para sancionar, pero la gravedad no era tal para cortar la carrera a una persona, ¿no? Entonces, este tipo de norma era una norma que iba contra la proporcionalidad. Entonces, la Contraloría acá se toma de esta modificación del 140 y incorpora el abanico de posibilidades frente no solo al acoso laboral, sino que al acoso sexual, y por lo tanto eso a mí me parece un dictamen probablemente el más relevante del año, en términos de que cambia un poco el sentido que todos entendíamos históricamente de cómo reaccionar frente a un acoso sexual y luego, ¿no es cierto?, frente a un acoso laboral, entrada en vigencia la ley Karen. Bueno, en materia de probidad hay un montón de dictámenes. Yo elegí primero algunos que tienen que ver con transferencia, ¿no? Las transferencias de recursos es una materia bien escabrosa que ha salido a la luz producto del caso convenio, ¿no? Pero antes del caso convenio no era muy común y muchos no entendían, incluso muchos profesores, nadie entendía mucho qué eran las transferencias, ¿no? No hay una sistematización, la doctrina no le dedicaba especial tiempo a este tema, salvo algunas excepciones como William García, por ejemplo. Hay un dictamen que el primero que yo elegí es el dictamen 196-711, que es de noviembre del 2025, en que la Contraloría permite extender una regla que está a propósito de la ley de compras, o sea, subtítulo 22, a transferencia.
¿ya? Transferencia, estoy hablando, no estoy hablando de compra pública, estoy hablando, y los siguientes dictámenes me voy a referir solo a transferencias, transferencias corrientes, subtítulo 24 o las del 33, que son las más utilizadas. Y lo que dice acá la Contraloría es que por aplicación de los principios de probidad, igualdad de los licitantes y transparencia, una vez convocado un concurso público para asignar recursos provenientes de transferencias corrientes, o sea, del subtítulo 24 o de capital del 33, no puede existir comunicación entre los interesados que van a participar en el concurso y los funcionarios del servicio. El criterio que está en este dictamen. Es interesante porque, como sabemos, no tenemos una ley marco de transferencia, es una cosa que la verdad, nadie se había metido mucho en esto, y se empieza a regular cuando estalla el caso convenio y se regula en la ley de presupuestos de ese año, pero no hay una ley marco como una ley de compras que fijara, ¿no es cierto?, un régimen de probidad. Nosotros no tenemos eso y acá la Contraloría dice, mire, las transferencias se deben regir por la regla del concurso público y habiendo un concurso no puede haber un contacto que altere esa igualdad entre los oferentes. Después tenemos otro dictamen que está vinculado con la misma materia, que es el dictamen 586. No sé si me comí probablemente, estoy pensando parte del número, pero uno puede encontrarlo con la palabra Fundación Entrepreneur. Bueno, quedamos más o menos en la misma, pero, pero el caso es bien interesante. Es el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago selecciona a una fundación, le entrega una transferencia, un convenio marco de transferencias para un proyecto específico en el ámbito de la educación y la fundación le efectúa la rendición de cuentas y el GORE le rechaza la rendición de cuentas y le dice, mire, no se lo voy a aceptar. ¿Por qué? Porque esta fundación acompaña una factura de una empresa que es Momento Cero SPA, cuyo representante legal es Kenneth Gent, que figura también como representante legal de la fundación. Fíjense el caso. O sea, la misma persona era presidente de la fundación, representante de la fundación y también representante de la empresa que contrató a la fundación. ¿Ya? Entonces, el GORE le rechaza la rendición de cuentas, la Contraloría hace un análisis, no desde el punto de vista legal, si uno mira, no hay norma de esto, ¿no? Y entonces el dictamen se basa solo en lo que establecieron las bases del concurso y el convenio de transferencias que establecía un montón de inhabilidades, ¿no? Y dentro de las inhabilidades se impedía que la fundación receptora contratara con los directivos de la propia fundación, que es una cosa como de sentido común, o sea, a mí me llama bastante la atención que el GORE le rechaza a la fundación la rendición y la fundación tiene la desfachatez, porque ya no hay otra palabra, ¿no? Para ir a reclamar a la Contraloría, o sea, ¿quién podía pensar que le iba a ir bien? O sea, el presidente de la fundación está a los dos lados y va a reclamar a la Contraloría y la Contraloría le dice, bueno, le dice que primero el mismo convenio prevé expresamente una prohibición, ¿ya? Entonces lo obrado por el GORE estuvo correcto, porque la misma persona figuraba, ¿no es cierto?, en ambas calidades, y creo que acá está más lo más relevante, recogiendo un dictamen del 2019. Dice que viene a recordar que en tales entidades operadoras está presente de un modo predominante el interés público, por cuanto mediante ellas, o sea, estas entidades privadas, las fundaciones, el Estado persigue satisfacer necesidades públicas y colectivas, motivo por el cual le son aplicables ciertos principios básicos de gestión propios del derecho público, aun cuando se trate de entes privados, y por lo tanto que se rigen por regla general por la perspectiva propia del sector privado. O sea, acá la Contraloría, si bien reconoce que son entidades completamente privadas las fundaciones, receptoras de fondos públicos, les viene a aplicar ciertas reglas del derecho público y lo dice expresamente, ¿ya? Esto no es novedad si uno mira toda la historia de cómo se ha ido moviendo el derecho administrativo, particularmente la expansión del principio de probidad administrativa, ¿no? Y ya habían dictámenes previos que aplicaban normas de probidad a entidades privadas.
No, y no estoy pensando solo en las corporaciones municipales y la CONAF, que ahí como era bastante de cajón, ¿no? Porque esas eran privadas, entre comillas, ¿no? Tenían el nombre privado, pero todo lo demás era público. Sino que ya habían casos previos en que la Contraloría decía, mire, usted está ejerciendo una función pública y por lo tanto a usted se le aplica el derecho administrativo, lo que tiene que ver con la probidad. Un dictamen antiguo sobre este tema es el de la EUNACOM, la fundación que administra la EUNACOM, que es una fundación completamente privada, y en que los médicos de esa fundación habían hecho una consultora que les preparaba a los médicos para el examen. Entonces la Contraloría dijo, oiga, acá hay un conflicto de interés, ¿no? Una entidad completamente privada. Hay otros casos más. Pero este me parece interesante porque se da en este ámbito, el ámbito de las transferencias, un ámbito que no está regulado como debiese estar y que ya a esta altura es bastante urgente regular. Hay otro dictamen en esta misma dirección, el 156-201, que es de septiembre del año pasado, y que la situación era bastante parecida. Era otro gobierno regional, el gobierno regional de Antofagasta, que celebra un convenio de transferencia por el FIC, que es el Fondo de Innovación de Competitividad, que financia iniciativas de innovación y ciencia y que le entrega entonces fondo a la Universidad SEC y la Universidad SEC contrata a una consultora jurídica y le paga 35 millones. Y el Gore se da cuenta que la consultora jurídica era en realidad una de las personas que trabajaba en la misma universidad. Entonces también dijo, no, pues, no puedo pagar si la universidad le está pasando esa plata a una funcionaria de la misma institución, ¿no? Eso al final se terminó que un poco en la nebulosa, pues no se acreditó que coetáneamente la persona hubiese estado en las dos partes, pero eso no es lo importante, si acá hay que abstraerse de los casos concretos, no lo importante es el criterio que deja la Contraloría. Y lo que dice es que de acuerdo con lo precisado por la jurisprudencia de este ente de control, el hecho de que los caudales que se transfieren a un ente privado queden desafectados de su naturaleza de recursos públicos una vez efectuado su traspaso, no implica que el organismo privado receptor pueda utilizarlos libremente, sino que por el contrario debe invertirlos en el objeto al cual están destinados. Por lo tanto, lo que hace la Contraloría es validar el criterio del gobierno regional de Antofagasta, nuevamente, entonces reforzando la necesidad de tener una ley marco que fije un estatuto de probidad, así como tenemos en compra pública, tenerlo cuando el Estado hace transferencias, que es bastante común y no es marginal la plata que el Estado gasta mediante este sistema de transferencias. También en materia de probidad, y con este voy a terminar este tema, hay un dictamen en materia municipal que tiene que ver con el rol de las direcciones de control, el 197-992, en que contesta distintos puntos sobre el rol que tiene el director de control en la visación de actos administrativos del ámbito municipal. Pero lo que yo me quiero detener es una instrucción que da la Contralora a los alcaldes y alcaldesas de informarle dentro de 30 días la suficiencia de la dotación de unidades y direcciones de control a la luz del volumen de recursos públicos y la multiplicidad de antecedentes que esas unidades deben fiscalizar. Y lo hace sobre la base de un instrumento nuevo que ha salido mucho en la prensa, que son los SIC, que son los consolidados de información circularizada, que son cruces de datos, ¿no es cierto? Y donde la Contraloría detecta en el SIC número 2 que 81 municipalidades solo tienen una persona a cargo de la entidad de control. O sea, en 81 municipios solamente hay un funcionario en la unidad de control que tiene que controlar toda la actuación más relevante que compromete fondos públicos. Y en 120 municipios solo tienen dos o tres personas para esa tarea. O sea, son realmente unidades de control de papel. Y acá la Contralora le dice a los municipios, oiga, eh, tiene que, tiene que informarme la suficiencia, bueno, y adoptar medidas para potenciar un área tan relevante como el área de control. Eso me parece también un dictamen bastante interesante, con un criterio nuevo, y bueno, es un criterio que en todo caso no, mm,
queda bastante abierto, no hay no hay una regla específica, una norma que exija una dotación específica, ¿no? Pero por lo menos sí releva un punto que a mí me parece importante. Y por último, en el último acápite de funciones y atribuciones, hay brevemente, voy a mencionar tres pronunciamientos, el 95.113. La Municipalidad de Ñuñoa dicta estos típicos decretos que declaran estado de emergencia comunal, que lo han hecho muchos municipios, y la Contraloría, en la línea de toda la jurisprudencia previa, le dice al alcalde, oiga, eso no se puede hacer. No, el alcalde no tiene facultad para declarar estado de excepción, pero se da una vuelta al final y que a mí me parece que no es correcta, hace un cambio y le dice, y dice en el dictamen, mire, la verdad es que el alcalde no tiene esta facultad para declarar estado de emergencia, pero en realidad este decreto no es un estado de emergencia de la Constitución y por lo tanto en realidad son más bien adoptar medidas de gestión interna frente a una emergencia de seguridad. O sea, de alguna manera termina validando este tipo de actos administrativos, cosa que me parece bien criticable, ¿no? No me parece que sea tolerable que un alcalde ocupe un instrumento jurídico sobre un sustrato que no existe, ¿no? Y solo para efectos mediáticos, ¿no? Confunde mucho a la ciudadanía un acto de este tipo y la Contraloría primero fue clara en que esto no se podía y final entra en la parte más dudosa que no hay un reproche más claro. Un segundo dictamen sobre este tema es el 92.674 en que esto se da en la isla de Chiloé. La Capitanía de Puerto de Kemchi le envía un oficio al delegado presidencial y le pide el desalojo, con auxilio de la fuerza pública, de una ocupación en el borde costero. Eh, lo que hace el delegado presidencial es negarse a desalojar. Es el supuesto del caso, ¿no? Hay una ocupación ilegal del borde costero administrado por el Ministerio de Defensa. El capitán de puerto se da cuenta y le dice al delegado, desaloje, el delegado no desaloja, ¿no? Y una persona reclama a la Contraloría y la Contraloría hace todo un análisis. ¿Y cuál era la situación fáctica de esto? Era una ocupación irregular, producto de que el GORE había traspasado fondos a una empresa que iba a poner postes para electrificar 11 islas en el archipiélago de Chiloé. Y entonces lo que hizo la empresa fue puso los postes y no pidió los permisos a la autoridad marítima y por lo tanto efectivamente hay una ocupación irregular. ¿Y qué dijo el delegado? Oiga, si yo hago efectiva el desalojo, saco los postes, hay 11 islas que se quedan sin electricidad. Y entonces lo que prima acá, lo que está en juego es la continuidad del servicio público y el principio de servicialidad. Y eso es lo que permite a la Contraloría concluir que el delegado actuó dentro de sus facultades a no haber decidido el desalojo. Y por último, y esto voy a hacerlo más breve, el dictamen 167-175, en que hay una denuncia contra la Superintendencia de Medio Ambiente y donde la Contraloría parte recordando un dictamen del año 2019 en que le reconoce a la superintendencia un margen para decidir con cierta discrecionalidad si iniciar o no un procedimiento de fiscalización. Entonces le dice, usted tiene esa potestad para decidir si va a fiscalizar o no, ¿no? Todas las denuncias por ruido molesto es imposible fiscalizar. Usted puede decidir a cuál, ¿no es cierto?, atender. Pero lo que le agrega en este dictamen es, pero usted tiene que resolverlo en un plazo razonable y tiene que tener en cuenta los principios de celeridad, etcétera, etcétera. Este me parece un dictamen que viene a añadir algo que no se había dicho. Obviamente no hay un plazo que se pueda establecer y por lo tanto el dictamen en eso no nos da una claridad, pero sí le dice a la superintendencia, usted no puede desconocer los efectos que la tardanza en su actuación puede ocasionar y por lo tanto tiene que actuar con responsabilidad, eficiencia y eficacia. Esos son los dictámenes que yo seleccioné con los criterios que hablan, así que no me extiendo más para no usarte. Muchas gracias.
Muchas gracias, Camilo. Excelente exposición, muy, muy interesante los temas que elegiste para compartir este análisis de jurisprudencia. Y bueno, volvemos a insistir, ¿cierto? Que las preguntas las pueden compartir a través del chat o las pueden mencionar al final de las presentaciones. Entonces ahora vamos a cerrar nuestras exposiciones con nuestra tercera panelista. Ella es Natalia Muñoz Chu, egresada de la Universidad de Chile, máster en Derecho Público de la Universidad Autónoma de Barcelona, España, actual presidenta del Instituto de Derecho Administrativo de Chile y profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Chile. Natalia entonces nos va a comentar el análisis de jurisprudencia destacada del Tribunal Constitucional. Agradecemos su participación en esta jornada, en este ciclo de seminario de jurisprudencia, y entonces le damos la palabra para que pueda compartir su análisis sobre esta jurisprudencia. Bueno, muchas gracias Karen por la presentación. Agradezco a la DAD la invitación a participar en esta instancia, lo felicito por ella. Saludo especialmente también a los expositores que están conmigo hoy día, Alejandro Camilo, y por supuesto nuevamente saludar a la DAD en sus directivos, en este caso Guillermo, Patricia y Karen. Y Joaquín también, mucho gusto poder saludarlos en esta tarde. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional es un poco menos interesante que la jurisprudencia de la Corte Suprema, por ejemplo, porque tiene una aplicación muchísimo más particular al caso concreto, como ustedes bien saben. En general, haciendo una muy breve introducción al tema, lo que se plantea ante el Tribunal Constitucional son los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, en el cual, en un litigio pendiente, muchas veces en recursos de protección, ciertamente, se plantea que hay una norma que está vigente en nuestro ordenamiento que resulta inconstitucional al ser aplicada al caso concreto. Y en ese sentido tiene un alcance bastante restringido y una vez que se declara, si es que se acoge el requerimiento, una vez que se declara que la norma es inconstitucional al ser aplicada al caso concreto, la Corte Suprema, si es por ejemplo, si está en esa instancia, digamos, el caso, no puede aplicar esa norma para resolver el caso concreto, pero ciertamente puede acoger o rechazar la demanda que se está promoviendo en sede jurisdiccional. En primer lugar, voy a hacer referencia a aquellas sentencias del Tribunal Constitucional que la misma DAT ha publicado, digamos, que considera que son relevantes dentro, digamos, de aquella dictada del año 2025. Hacen alusión, en primer lugar, las voy a mencionar muy rápidamente porque ustedes ya las tienen estudiadas, digamos, y relevadas, y luego me voy a referir a algunas otras sobre algunos otros tópicos que también revisó este año el Tribunal Constitucional. En primer lugar, se relevó aquella jurisprudencia referida a las multas contractuales, ¿no? Y en ese sentido se analizaron las sentencias 15.088 del 2024. El 2024 es el año en que se inició la causa, pero las sentencias de 2025, la sentencia ROL 15.090, y en ese sentido la norma que se estaba impugnando era el artículo 38 de la ley 18.168 de telecomunicaciones. Esa es una, digamos, de aquellas que ustedes relevaron este año. En segundo lugar, otra sentencia muy destacada y muy comentada ciertamente y que tuvo gran impacto y que ustedes también la destacan, es aquella que produjo la cesación de la senadora Allende, ¿no? Y el rol es el 16.122 del año 2025. En tercer lugar, ustedes relevaron la contienda de competencia del caso Dominga, y ahí la sentencia es la 16.328 de 2025. En cuarto lugar, está destacada por la edad el tema de las sanciones disciplinarias, que ciertamente es uno de los temas, eh, las sanciones disciplinarias por un lado y por otro lado las sanciones administrativas son siempre un tema recurrente ante la competencia del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque efectivamente uno de los temas que ha sido más recurrido en el ámbito del derecho administrativo ante el Tribunal Constitucional,
que se ha pedido la declaración de inaplicabilidad de normas son aquellas que permiten interponer sanciones. Históricamente, eso tuvo gran relevancia en el Tribunal Constitucional porque había muchas sanciones que no tenían parámetros para su interposición. Y ciertamente, en algún momento la jurisprudencia reiterada del Tribunal Constitucional en esa materia motivó muchas reformas legales. Ustedes bien lo saben, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido que las normas que últimamente se han dictado que permiten a órganos públicos imponer sanciones después de realizado un procedimiento de investigación, ¿no? Un procedimiento en el cual se determina la infracción a una norma y esa infracción a la norma determina la imposición de una multa. Las últimas normas que han otorgado esas competencias a órganos públicos lo han hecho conforme a ciertos parámetros para determinar, por ejemplo, la cuantía de la multa o incluso la procedencia de la misma. ¿Qué elementos, por ejemplo? Que haya reiteración en la infracción, que haya, digamos, que haya un efecto más relevante, por ejemplo, en la confianza pública. Hay una serie de parámetros que se han ido incorporando y que en alguna medida fueron producto de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que exigió en alguna época que existieran efectivamente esos parámetros. Y luego ustedes han destacado también aquellas sentencias que se relacionan con los refugiados y el debido procedimiento administrativo. Allá hay una discusión de fondo, que no me voy a referir a esta sentencia en particular, sino que esta sentencia es la 16.512, la 16.514, 16.520, entre otras. Me voy a referir un poco más a la discusión de fondo que se ha dado en el tribunal sobre esta materia. ¿En qué sentido? Eh, Hay dos corrientes actualmente en el Tribunal Constitucional respecto a si el procedimiento administrativo, los diversos procedimientos administrativos, porque no hay uno solo, hay muchos procedimientos administrativos, si los procedimientos hablamos, digamos, de los que están regidos por la 19.880 y por los centenares de procedimientos administrativos especiales que tenemos en nuestro ordenamiento. Son muchísimos, ¿no? Y aquellos que no tienen normas especiales ya sabemos que aplicamos supletoriamente la 19.880. ¿Cuál es la discusión de fondo que hay en esta materia? La discusión que existe es si a estos procedimientos administrativos se les debe o no aplicar la garantía del justo y racional procedimiento establecido en la Constitución. Y ahí hay dos posturas. Una mayoritaria, la cual comparto, que es aquella que estima que sí se aplican las exigencias del justo y racional procedimiento. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, y ahí entra también, hay toda una discusión relacionada también con los tratados respecto al Pacto San José de Costa Rica, sí se aplica la garantía, digamos, también de las garantías procedimentales al procedimiento administrativo. Mi opinión personal es que sí se aplican, que la norma constitucional no distingue y que además efectivamente todos los componentes de la 19.880 atienden a que efectivamente debe haber un procedimiento que tiene que respetar ciertos parámetros, ciertamente. Y esa discusión de fondo tiene un voto de minoría actualmente que considera que esas garantías no son aplicables a los procedimientos administrativos. Pero ahí, como les comento, el voto de mayoría considera que el justo y racional procedimiento se aplica ciertamente a todos los procedimientos administrativos porque lo importante son las garantías en relación a las personas que están siendo objeto, por ejemplo, de una investigación disciplinaria, por ejemplo, de una investigación en relación a un posible incumplimiento infraccional de alguna norma administrativa. Luego, respecto a los casos que les quiero comentar en particular, hay varios temas que se han discutido en los últimos años en el Tribunal Constitucional y, por ejemplo, uno de ellos está
en la causa 15.113 del año 24, en el cual se estaba pidiendo la inaplicabilidad del artículo 134 de la ley 18.883. ¿Qué es lo que se decía? ¿Qué es lo que se dice en ese artículo? Que en el curso de un sumario administrativo el fiscal puede suspender de sus funciones o destinar transitoriamente a otro cargo dentro de la misma municipalidad y ciudad al o los inculpados como una medida preventiva. Y sabemos que esa medida termina cuando se dicta el sobreseimiento, ¿no? Cuando se notifica el sobreseimiento en su caso, si es que, digamos, la persona en definitiva no es sancionada en el curso de ese sumario administrativo. En otras palabras, lo que se está impugnando es la atribución que tiene el fiscal para destinar transitoriamente a otro cargo a la persona que está siendo investigada, o eventualmente también sabemos que no solamente lo puede trasladar, sino que también lo puede suspender, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado en muchos casos de sumarios administrativos y que se relaciona también con la duración de los procedimientos de investigación disciplinarios, ¿no? Que muchos de ellos se extienden en el tiempo mucho más allá de los 6 meses que debería, como máximo, durar todo procedimiento administrativo? ¿Y qué es lo que pasa acá? Que efectivamente hay casos en que estas suspensiones o estos traslados en las funciones duran un año y medio, 2 años, justamente por la tardanza que tienen muchas veces estos procedimientos de investigación. ¿Y qué es lo que pasa acá? Justamente lo que resuelve en este caso el tribunal es que efectivamente esas atribuciones corresponden al fiscal y que no afectan justamente el justo y racional procedimiento establecido, garantizado entre otros en el artículo 19, número 3, y que esa facultad que está establecida en el artículo 134 no responde a una materia que sea objeto, digamos, de esta sede. Esa es una de las sentencias que quería comentar porque no hay muchas sentencias en el año 2025 en relación a las normas estatutarias. Son bastante pocas las sentencias del Tribunal Constitucional en el ámbito estatutario. Y otras sentencias que hubo también en el año 2025 son los roles 15.289, 15.342, 15.401, que se refieren al tema de, el acceso a la información pública. Por regla general, en el último tiempo, debido, digamos, a la composición actual del Tribunal Constitucional, podemos decir que el tribunal está, cuando se impugna las normas que están en la ley de transparencia, históricamente han sido los artículos 5, 10, entre otros, de la ley de transparencia, que se estima que son más amplios que el artículo octavo de la Constitución. Actualmente el Tribunal Constitucional rechaza, por regla general, esas impugnaciones. ¿Por qué? Porque se estima que el rango o la amplitud que tiene el principio de transparencia es más relevante o es tan relevante que justamente no se considera que esas normas lo vulneren. ¿Cuáles son esas normas? Está el artículo quinto de la ley 20.285 que dice en su parte final que es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas. ¿Cuál es el punto acá? El punto es que hay, a propósito de las atribuciones que tienen muchos órganos públicos, hay mucha información que obra en poder de la administración. Por ejemplo, en ejercicio de las facultades fiscalizadoras que tienen muchos órganos, ¿no? Las superintendencias, entre otras, tienen mucha información de las empresas,
sobre todo, digamos, a propósito de las facultades de fiscalización. También si ustedes se fijan, hay en esta norma la obligación de transparentar la información elaborada con presupuesto público. Y eso significa que es pública, según digamos este artículo quinto de la ley 20.285, toda la, todo aquello que haya sido elaborado con fondos públicos. ¿Y qué es lo que se impugna en este caso? Que eso es más amplio que la norma constitucional del artículo octavo. El artículo 10, por su parte, dice que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información y dice que el acceso a la información comprende el derecho a acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actos, expedientes, contratos, acuerdos, así como toda información elaborada con presupuesto público, ¿no? Estas han sido tradicionalmente, o estos han sido tradicionalmente, los dos artículos que más han sido impugnados ante el Tribunal Constitucional. Y luego hay una norma eh, especial que restringe la posibilidad de recurrir que es el artículo 28, o que está establecido en el artículo 28, que dice que en contra de la resolución del Consejo, cuando deniegue el acceso a la información, va a proceder el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones, pero no le da ese derecho a los órganos de la administración del Estado para reclamar cuando el Consejo otorgue el acceso a la información que se hubiera denegado cuando esa denegación se base en el artículo 21 de esta misma ley. ¿Qué es lo que pasa acá? Acá en el artículo 28, en general, y esa es la jurisprudencia que el tribunal ratifica en esta causa, el tribunal acoge la inaplicabilidad porque estima que se genera una desigualdad de armas, de derecho al recurso, en relación a la administración en este caso, en particular. Bueno, esos son, digamos, los dos casos que les quería comentar en detalle, porque creo que dentro del ámbito del derecho administrativo hay, hay dos grandes materias que son conocidas por el Tribunal Constitucional. Una es toda la jurisprudencia en relación a la transparencia y otra gran línea jurisprudencial es aquella que se refiere a las sanciones administrativas. Y ahí, digamos, es donde el tribunal ha tenido o tuvo en su época gran relevancia, por ejemplo, en destacar el principio de proporcionalidad y arraigarlo, digamos, en la Constitución. Gran relevancia también lo que les comentaba hace un momento respecto a las garantías procedimentales que tiene que haber en todos los procedimientos administrativos conforme a la tutela judicial efectiva y también en relación también al ámbito sancionatorio en su momento tuvo gran relevancia el acogimiento de la aplicación de ciertas garantías que estaban en el derecho penal a la actividad sancionatoria del Estado, como por ejemplo el non bis in idem, como por ejemplo la presunción, digamos, de inocencia y otras series de garantías penales que fueron traspasadas ciertamente al derecho administrativo sancionador. Actualmente, el Tribunal Constitucional tiene una posición diversa, mayoritaria, en esa materia. Ustedes saben que las sentencias que acogen o que rechazan, salvo algunos casos excepcionales en que las sentencias son unánimes, por regla general suele haber un voto de mayoría y un voto de minoría. El voto de mayoría puede ser por acoger o rechazar el recurso y el voto de minoría igualmente. Por lo tanto, la mayoría de los argumentos que les estoy comentando a propósito de la aplicación de las garantías del derecho penal al derecho administrativo sancionador actualmente suelen estar reflejados en el voto de minoría. Mientras que en el voto de mayoría, en el ámbito del derecho administrativo sancionador, la opinión mayoritaria actual es la contraria. Es decir, hay una autonomía y hay una raigambre propia del derecho administrativo sancionador que comparte algunos elementos con las garantías propias del procedimiento penal, pero que tiene autonomía. Y ahí, digamos, está también la tesis
de la aplicación de estas garantías con matices, que ciertamente se mantiene en la jurisprudencia, pero se le ha dado una mayor relevancia a los elementos propios del derecho administrativo sancionador. Y luego, por regla general, en la jurisprudencia con la actual composición del Tribunal Constitucional, se suelen o se están mayoritariamente rechazando aquellas impugnaciones referidas a la inaplicabilidad de normas que establecen facultades sancionadoras en beneficio de órganos públicos. Por ejemplo, la jurisprudencia o antigua jurisprudencia que había que consideraba que en relación a un mismo hecho no se podían aplicar dos sanciones diversas, por ejemplo, una por el CERNAC y otra por alguna superintendencia, esa jurisprudencia ha sido reemplazada por aquella que estima que si el bien jurídico protegido o el objeto jurídico protegido es diverso, puede un mismo hecho generar dos sanciones diversas. Por lo tanto, yo creo que ese es uno de los ámbitos en que ha habido un mayor giro jurisprudencial. No así en la transparencia, en que, como les comentaba, la jurisprudencia más o menos ha permanecido. Ahí hay una diferenciación que es bien interesante en relación a si el recurrente es un órgano público o un órgano privado, pero no me voy a referir a esa materia porque sería objeto, digamos, de otra exposición en particular. Bueno, muchas gracias y quedo atenta a las preguntas. Muchísimas gracias, querida Natalia. Excelente exposición. Bien acotado, ¿cierto?, al análisis de estos temas que has seleccionado para compartir con nosotros este análisis de jurisprudencia. Y bueno, a continuación entonces vamos a dejar un espacio para hacer preguntas. Tenemos en el chat, ya hay dos preguntas que me imagino que ya la han podido ver, ¿cierto? Yo voy a partir por las preguntas del chat y luego quiero hacerle algunas preguntas a los otros expositores también, sin perjuicio de que o en el chat o levanta la mano. Este es el momento de levantar la mano si quieren hacer una pregunta. Mientras tanto voy a repetir, digamos, la pregunta que está en el chat, ¿cierto? Para el profesor Alejandro Cárcamo. ¿Cuál cree usted que es el límite razonable en el control judicial de la potestad disciplinaria del jefe de servicio? ¿Basta que el procedimiento cumpla sus etapas y aspectos esenciales o en virtud de la proporcionalidad es conveniente que la Corte pondere la entidad de la falta? Y dos, respecto de la vacancia del cargo, ¿resulta conveniente que la Administración utilice un procedimiento administrativo previo que contemple una audiencia del interesado y que termine con la determinación o no de la vacancia del cargo? Esa es la pregunta de Leonardo Velázquez. Luego la pregunta de Nelson Salazar. El fallo 52.153 de la Corte Suprema y otros. La Corte Suprema niega la posibilidad del conocimiento mediante el recurso de protección de revisar aspectos vinculados a la proporcionalidad de la sanción sin indicar la vía de reclamo. A, a su juicio, ¿cuál sería la acción pertinente? ¿Una nulidad de derecho público en un juzgado de letras o la demanda tutela de derechos fundamentales aprovechando la ley 21.280? También hay otra pregunta de Vicente a propósito de la discusión sobre las sanciones administrativas. Yo me imagino que esta pregunta va dirigida para la profesora Natalia, que habló sobre jurisprudencia sanciones. ¿Cuál es su opinión sobre el cambio jurisprudencial? ¿Cuáles son los desafíos pendientes? Sí. ¿Cuáles son los desafíos pendientes en los argumentos que se observan en los votos de mayoría sobre la autonomía disciplinar del derecho administrativo? Todo es muy interesante. Em, También para Camilo, em, ¿crees que hay un giro hacia temas internos de probidad, más que ambientales, urbanísticos, etcétera, en la Contraloría? O sea, hay una como preponderancia hacia este tema de la probidad. Y yo, también a propósito de las transferencias que estos dictámenes que mencionaba, esto del control de la rendición de gastos, ¿cierto? De que va eh,
la Contraloría dice no se desafecta por el hecho de entregarle esto a un particular, sino que también yo controlo en qué se usa eso, y en el caso de la universidad, ¿cierto? Va más allá. Esto se parece, claro, no hay una norma al respecto, pero esta jurisprudencia sería una construcción de normas implícitas, eh, y esa construcción normativa o implícita sería a partir de las instrucciones que ha dado la Contraloría a propósito de la rendición de gastos. Esa es como la vía normativa, porque es un criterio jurisprudencial, pero digamos la vía sería esas instrucciones sobre rendición de gastos. En la ley de compra hubo una modificación, entonces claramente hay un control de los privados que se han incorporado de hecho como sujetos de aplicación de la norma. Esa es una pregunta que yo me aproveché el espacio. Y otra pregunta para Alejandro es si es que usted cree que se nota la ausencia del ministro Sergio Muñoz en la jurisprudencia de la Corte Suprema. ¿Eh? Eso hasta el momento, y tienen preguntas Vamos a partir por el orden de las presentaciones, Alejandro, a ver si puedes con todas estas preguntas. Bien, gracias Karen, muchas gracias por las preguntas formuladas. Respecto del control judicial razonable, la potestad disciplinaria. A ver, yo creo que toda decisión administrativa emanada del ejercicio de la potestad disciplinaria sí debe estar sujeta a control judicial, y eso se desprende de lo que dispone el artículo 38, inciso segundo de la Constitución. Ahora, uno de los grandes problemas que existe particularmente en esta materia es la inexistencia de una acción contenciosa administrativa específica que permita llevar a cabo la revisión de legalidad, y por lo tanto en términos prácticos el control termina realizándose a través de la interposición de un recurso de protección que claramente no es una acción contenciosa administrativa, no fue creada para ello. Y adicionalmente, el uso de la acción de protección como mecanismo de control conlleva que habitualmente la revisión que las Cortes realizan es una revisión de legalidad formal. Vale decir, que se hayan formulado cargos, que esto hayan sido notificados, ¿verdad? Que se haya permitido rendir pruebas, etcétera. Pero no respecto de aspectos sustantivos, como por ejemplo la efectiva existencia de un incumplimiento de un deber funcionario, que efectivamente los hechos que sustentan ese incumplimiento estén acreditados. Lo que dice relación con la proporcionalidad de la sanción, salvo casos evidentes donde sí efectivamente los recursos de protección son acogidos, pero como regla, entonces, lo que se controla son los aspectos meramente formales. Ahora, el control judicial yo creo que tiene que ser diferente. La potestad disciplinaria le corresponde a la administración y por lo tanto no es algo que deba decidir el tribunal, pero sí me parece que los aspectos de legalidad deben ser controlados, es decir, no puede existir sustitución, ¿verdad? Eh, Ahora, específicamente en cuanto a la proporcionalidad, yo creo que la proporcionalidad no es mérito. Me parece que la proporcionalidad es parte del elemento legalidad de la actuación administrativa y por lo tanto sí puede ser controlada judicialmente, fundamentalmente a partir de la revisión de la motivación del acto administrativo y por lo tanto si es que la motivación del acto no se condice con la decisión sancionatoria, bueno, el órgano jurisdiccional debería acoger la respectiva acción, dejando sin efecto la sanción y restituir de alguna manera la decisión al órgano de la administración. Respecto de la segunda pregunta sobre la vacancia del cargo y la necesidad de un procedimiento administrativo previo con una audiencia previa, me parece que no. Me parece que la declaración de vacancia del cargo por salud incompatible tiene una regulación especial, por ejemplo, en el artículo 151, en lo que dice relación con el Estatuto Administrativo General, donde lo que se exige dentro de ese procedimiento especial es solicitar el informe a la COMPIN, pero no se exige una audiencia previa. Ahora, la pregunta que creo yo uno debería formularse es, ¿qué podría aportar el funcionario en una etapa de audiencia previa si se trata de hechos que en realidad no son controvertidos? En definitiva, lo que debe determinarse es un hecho objetivo, y es que el funcionario haya hecho uso de licencia médica por un lapso, ¿verdad?, continuo, superior a 6 meses dentro de los 2 últimos años. Ahora, si existiera algún aspecto controvertido, la administración lo considerara necesario, me parecería pertinente citar a una audiencia previa, pero no me parece que sea un requisito eh,
legal al respecto cuando, como lo ha dicho la Corte Suprema, los criterios de finales del año 2025, se trata aquí de determinar un impedimento funcional objetivo para desempeñar el cargo de manera continuada. ¿Mm? Ahora, respecto de la tercera pregunta, claro, esto se vincula con la primera respuesta que yo entregaba, es decir, cuál es la acción procedente, ¿verdad?, para llevar a cabo la revisión de legalidad de una decisión sancionatoria en ejercicio de la potestad disciplinaria. A ver, en la práctica, voy a responder primero en cuestiones prácticas. Desde el punto de vista práctico, el recurso de protección es lo que se ha utilizado porque es lo que está a la mano y es la acción más rápida y eficaz para obtener ese control. No obstante, los grandes problemas que genera el uso de la acción de protección, ¿ah? Porque no es una acción creada para esto. Ahora, una acción de tutela de derechos fundamentales me parece que tampoco es procedente, porque en definitiva lo que yo tendría que hacer es vincular la decisión sancionatoria con un efectivo, real eh, afectación de derechos fundamentales, pero siento que es manosear, en definitiva, la noción de derechos fundamentales, el utilizar ya sea una acción de protección, que se hace, repito, por una cuestión práctica, o una acción de tutela de derechos fundamentales para llevar a cabo un control que en muchos casos es un control de legalidad del acto administrativo. Por lo tanto, mi respuesta yo sé que es muy impopular y creo que la acción frente a la inexistencia de un especial sería la acción de nulidad de derecho público, pero todos vamos a coincidir, ¿verdad?, en que en términos prácticos resulta absolutamente inútil. Vale decir, un funcionario que es destituido hoy día no le interesa saber cuál va a ser el pronunciamiento del tribunal en 5, 6, 7 años después. Por lo tanto, tenemos un problema aquí desde el punto de vista del déficit que existe en la regulación del control judicial del ejercicio de la potestad disciplinaria. De alguna manera esto fue suplido por la Contraloría, a partir del pronunciamiento que amplió la utilización del reclamo de ilegalidad de los respectivos estatutos administrativos. Yo siento que la Contraloría ahí favorablemente, y lo celebro, se hizo cargo de este problema que existe desde el punto de vista del control judicial, pero creo que no soluciona del todo el problema. Y finalmente, en cuanto a la ausencia del ministro Muñoz, sí, me parece a mí que la actual integración, donde destaca, ¿verdad?, el ministro Matus, el recientemente designado ministro Rus, de alguna manera han llevado a la jurisprudencia de la tercera sala quizás a criterios más propios de mediados de la década pasada. ¿Mm? Ha existido una interpretación más formalista de nuestro derecho administrativo. En muchos aspectos lo considero positivo. Estoy pensando en el caso de medicamentos de alto costo, por ejemplo, estoy pensando en el tema de la declaración de vacancia del cargo por salud incompatible, eh, pero también visualizo ahí algo preocupante, ¿ya? El hecho de generar una interpretación tan formalista al momento de controlar judicialmente las decisiones administrativas, por ejemplo, identificando la proporcionalidad con el mérito, me parece que deja desprotegido de alguna manera a funcionarios y también en algunos casos a los administrados. Pero sí, sí, sin duda los cambios de integración, y lo dije al comienzo de mi exposición, han impactado en estos criterios jurisprudenciales que yo señalaba, y termino, ¿ah? Algo bastante curioso y que me lo he preguntado. El profesor Matus es penalista, ¿ah? Y está en la sala constitucional. Me lo pregunto, ¿por qué no está en la sala penal? El profesor Rus, recientemente designado, es civilista, destacado civilista. ¿Por qué no está en la sala civil y está en la sala constitucional? Bueno, son preguntas que uno podría también formularse desde el punto de vista de la optimización de los criterios que la Corte utiliza al momento de resolver las distintas materias. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Le damos la palabra a Camilo. Gracias, Karen. Bueno, yo quiero empalmar un poco con lo que dijo Alejandro, y estar de acuerdo en varias cosas y disentir en una, que tiene que ver con la utilización del recurso de protección, ¿no? Entendiendo que no es una acción probablemente pensada para impugnar decisiones disciplinarias, pero la verdad que no hay opción. No, prácticamente no hay opción hoy día. La nulidad de derecho público y totalmente inviable, ¿no? Yo tramité una nulidad de derecho público que se demoró 7 años y medio, y cuando salió la sentencia no me acordaba de qué era. Entonces, cuando se está en juego la continuidad
del trabajo de un funcionario, no, es una justicia que no llega, nomás, ¿no? O sea, una justicia que tarda, ahí realmente no llega. Entonces, claro, ahora la manera en que la Corte conoce, particularmente la Corte Suprema conoce los recursos de protección, es mejor no conocerla, ¿ya? Es mejor no saberla, porque no es la más idónea para esto. Pero el sumario es un instrumento especialmente manipulable. Ese es el problema que tiene. Y que hasta antes de que el caso llegue a la Corte, nadie revisó el sumario imparcialmente, o potencialmente nadie lo revisó, porque el jefe de servicio tuvo toda la posibilidad para manipular. No estoy diciendo que todos los sumarios sean manipulados, pero el riesgo que hay por el diseño normativo de que el jefe de servicio nombre al fiscal y puede nombrar a cualquier persona, ¿no es cierto?, le da un espacio para manejar los resultados del sumario, ya sea para absolver a una persona que quiera proteger o para perseguir a alguien, ¿no es cierto?, que quiera sacarse encima. Y por lo tanto, alguien tiene que hacer ese control. Y estoy ahí muy de acuerdo con lo que dijo Alejandro, que la proporcionalidad no puede ser entendida como mérito. Y por lo tanto, cuando los tribunales, la Corte Suprema dice que no se va a meter en proporcionalidad, está renunciando a cumplir su función si para eso está. Precisamente para eso. ¿Ah? Bueno, dicho eso, respecto las preguntas que ponía Karen, en materia de transferencia, sabemos, no hay una regulación y decía esto es bien complejo porque el Estado transfiere mucha plata, es un mecanismo que se ocupa mucho y que incluso permite que muchos servicios públicos funcionen gracias a transferencias, ¿ya? Y hay un montón de razones de orden presupuestario, cómo se manejan los presupuestos y también del poder que tiene el órgano que transfiere, ¿no? Entonces, el sistema presupuestario se ha construido en buena parte gracias a transferencias, al punto que las transferencias se ocupan incluso dentro del mismo servicio, lo que se conoce como transferencia autoejecutable. Se le traspasan por 24 al mismo servicio y el mismo servicio entonces puede definir cómo gastar esa plata según es clasificado. Bueno, cosa más enredada, pero quiero decir, ya no solo un tercero, ¿ya? Que ya es como era lo típico de la transferencia. Entonces, estos dictámenes que han venido aplicando normas de probidad lo han hecho sin citar particularmente normas legales, porque la verdad es que no hay muchas normas legales. ¿Ya? Se cita el artículo 9 de la ley de base, ¿no es cierto? Principio general de concursabilidad y por lo tanto a partir de la concursabilidad la igualdad de los oferentes, ¿no? La igualdad de participación, pero no es mucho más que eso, ¿no? Y la norma de probidad, que tampoco tienen una bajada específica en esta materia, a diferencia de lo que pasa en la ley de compra. Y por lo tanto ahí creo que es urgente, como decía, esto salió en la comisión que se creó con ocasión del caso convenio, es urgente que haya una ley marco que regule, así como se regula el detalle de las compras, porque la ley de compras que nosotros tenemos es una ley súper detallada, que regule también la manera en asignar estas transferencias, lo que supone ponerse de acuerdo en un montón de cuestiones como el concepto y el límite entre una transferencia y una contratación de bienes y servicios, que es un límite súper difuso, muy difícil de hacer. Y por último, en el foco que ha puesto la Contraloría en cuestiones más bien de orden interno, yo creo que esa apreciación es totalmente correcta, ¿no? La Contraloría ha puesto el foco sobre todo en el funcionamiento interno de la administración y lo ha hecho a partir de materias que son de especial sensibilidad pública y política. O sea, se ha metido, ha dirigido la acción de la Contraloría, la Contralora actual, a materias que son de sensibilidad pública y me refiero en particular a temas de seguridad, ¿no? Y algunas más como el funcionamiento de los servicios, en particular el desempeño de los funcionarios públicos y el abuso, ¿no es cierto?, de funcionarios públicos, el caso de las licencias médicas, en fin. Y eso, por cierto, que del punto de vista de la relevancia mediática del órgano es un acierto y ha sabido conectar con esas sensibilidades, pero también creo que de alguna manera ha venido alterando algo que era bastante asentado, que es que la Contraloría era un órgano que no solo no estaba en contra de los funcionarios, que es lo que de alguna manera se ha ido viendo en los últimos debates, particularmente a propósito de la discusión de la ley de reajuste, sino que se ha ido dando la impresión de que puede dejar de ser una sede en que el funcionario
ocupe para reclamar sus derechos, ¿no? Y eso creo que es particularmente serio. Hace poco se discutió una iniciativa legislativa de extender la tutela laboral a toda la función pública. O sea, meter más de lo que ya están los jueces del trabajo a la administración, que es un tremendo error, ¿no? Pero un tremendo error que hay que mirar y probablemente las razones de esa decisión de política legislativa, que no se ha materializado y ojalá que no suceda, tiene que ver con esa percepción que se puede ir formando y en la Contraloría no es el espacio para defender los derechos de los funcionarios. Así que yo creo que con eso respondo los puntos. Gracias, Karen. Muchas gracias a ti, Camilo. Y en último término le damos la palabra a Natalia, ¿cierto? Para que pueda contestar la consulta. Muchas gracias, Karen. Me gustaría antes opinar, igual que hizo Camilo, sobre un tema que también opinó Alejandro. La realidad chilena es muy compleja en el sentido que los particulares, nosotros, las personas, los funcionarios, todos los que podemos interactuar con la administración, y todos ustedes lo saben porque son administrativistas, no tenemos realmente acciones que nos permitan que el principio de justiciabilidad realmente exista para nosotros. ¿Por qué? Porque la mayoría de las acciones contencioso administrativas especiales, que muchos autores las han enumerado, 100, 120, 140, hay montones de números de acciones contencioso administrativas especiales. A mí me tocó revisar la constitucionalidad de varias de ellas. En concreto, la mayoría de esas acciones están establecidas para litigar en contra de órganos públicos que fiscalizan empresas, particularmente la superintendencia, y por eso Ferrada en algún momento hablaba de todos estos, de estas jurisdicciones boutique, paneles de expertos, muchas acciones de reclamación ante las cortes de apelaciones, reclamaciones especiales establecidas en procedimientos contenciosos administrativos establecidos en leyes que permiten justamente litigar en relación a esos actos, por ejemplo, de las superintendencias que afectan a empresas. Pero en relación a las personas, en relación a todos nosotros y en particular a los funcionarios públicos, no tenemos acciones contencioso-administrativas especiales. En el ámbito municipal está el reclamo y legalidad, que ciertamente podría servir a esos efectos, pero la mayoría de los particulares no tenemos acciones contencioso-administrativas especiales en nuestro favor. Eso significa que, como decía Camilo, y también como destacaba Alejandro, la única vía que tendríamos es la nulidad de derecho público cuando hay que presentar pruebas, cuando es un litigio, digamos, en que no se vulnera un derecho en el sentido propio de la acción. De la acción de protección que ciertamente es restringida, ¿no? Es restringida por el artículo 20 a la vulneración de algunos derechos y sobre todo la pretensión tiene que tener el carácter de indubitado, ¿no? Y ese es el problema. No se puede presentar pruebas en principio en la sede de protección. ¿Cuál es el problema entonces? Que mientras no tengamos tribunales contenciosos administrativos, mientras no tengamos acciones especiales, tenemos esta famosa nulidad de derecho público que adolece de montones de defectos. En primer lugar, es una construcción jurisprudencial y también doctrinaria, ¿no? Que, que determina o establece sus características, pero por ejemplo, no tenemos un plazo de prescripción y por eso ha estado la discusión ya, ya muy lata, ¿no? Sobre cuál es el plazo que se le aplica de prescripción. No tenemos una regulación de de las medidas precautorias que se pueden adoptar en ese procedimiento, etcétera, ¿no? Por lo tanto, es un procedimiento que no sirve para garantizar la justiciabilidad de las personas en relación a los actos de la administración. Mientras no tengamos una jurisdicción especializada en lo contencioso administrativo, mientras no tengamos un procedimiento o una acción para anular con regulación expresa, para anular los actos administrativos, ciertamente la protección es la única vía razonable que uno le puede ofrecer a una persona. O sea, si alguien es cesado en el empleo público, no se renueva su contrata, sería absurdo decirle que litigue, como dijo Camilo, 7 años para resolver si ese acto es ilegal o no es ilegal y si debe ser reincorporado o no debe ser reincorporado a la administración. Por lo tanto, a mí me parece sumamente riesgoso y terrible para las personas que la actual composición de la Corte, de la tercera sala en particular, pudiese restringir eh, lo que ha sido, digamos, la jurisprudencia favorable al administrado
en sede de protección, en relación, ocupando argumentos que están en los propios derechos que están protegidos constitucionalmente por la acción de protección y que han permitido acoger esos recursos. Efectivamente, a propósito de los medicamentos de alto costo, la Corte volvió a una línea jurisprudencial que era que no podía determinar políticas públicas, ¿no? Pero las políticas públicas, sobre todo si requieren ley, también podrían demorarse 10, 15 o 20 años. Y por eso la sede de protección es tan importante en la protección de los derechos fundamentales. Por ejemplo, los casos de protección que hubo en su época en relación a hogares del Sename, en relación, digamos, hay fallos de protección sumamente relevantes. El caso Ventana, ¿se acuerdan ese fallo que ordenaba a la administración adoptar una enorme cantidad de medidas, más allá de las críticas que podamos tener en cuanto a la ampliación del uso de la protección, mientras no tengamos tribunales contenciosos administrativos y no tengamos acciones especiales para proteger a las personas, no hay otra alternativa que confiar en que la protección va a seguir desempeñando el rol que ha tenido en los últimos años. Creo que es absolutamente importante. Bueno, y yendo a la pregunta, voy a ejemplificar con un caso, porque hablé muy en general, pero no hice alusión a muchas sentencias en particular. Por ejemplo, en la sentencia 15.381, perdón, en la sentencia recaída en el rol 15.381 de 2024, que es un caso típico en el ámbito, digamos, de la inaplicabilidad respecto a normas que establecen facultades fiscalizadoras y finalmente sancionadoras. Estas son normas. Natalia, no, Y quedó congelada. Natalia, la conexión. Ya a ver, esperemos un minutito. Del Código Sanitario, el artículo 163, por ejemplo. Natalia, ¿nos escuchas? Se desconectó. Esperemos un par de segundos que se conecte y decirle que tiene un par de minutos para redondear, yo creo, Karen. ¿Sí? ¿La habremos perdido? Parece que se fue sin retorno. Puede ser. Ahí lo dejo a tu criterio, Karen. Bueno, son cosas que pasan, cosas que pasan. Bueno, yo creo que hemos llegado a la hora de cierre de este enriquecedor seminario del ciclo de jurisprudencia destacada del año 2025. Agradecemos a nuestros expositores, bueno, a Natalia, que le vamos a extender nuestro agradecimiento de manera personal. Y bueno, a Camilo que está presente y a Alejandro también, muchas gracias por compartir su análisis, ¿cierto? En cada una de las materias, responder las preguntas y son contribuciones valiosas a todos, finalmente, porque nos van actualizando. No estamos tan al detalle en cada uno de estos temas, entonces la verdad es que se agradece el esfuerzo de darnos este espacio para poder actualizarnos. Bueno, los materiales y la grabación o sea, la grabación va a quedar disponible en la plataforma de la ADAD. Y invitamos a los que no son miembros a unirse y a los demás a estar pendientes del próximo boletín que se va a compartir esta semana. Entonces les quiero dar las gracias y me despido a nombre de la asociación
No sé si Guillermo quiere dar algunas palabras o Patricia. Hasta un próximo seminario. Eh, Muchas gracias por su asistencia y por su participación. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias, que esté muy bien. Chao, muchas Chao. gracias. Gracias. Chao, Karen, muchas gracias. Chao, chao.